Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener la cuarta exposición que se basa en los regímenes legales en la importación y exportación, la cual va a estar constituido en esta noche de hoy por las expositoras Gerla Hernández y Maybel Obiol. Nosotros, para poder entender lo que es los regímenes legales, primero tenemos que definir lo que es el comercio internacional, ¿ok? El comercio internacional ciertamente es aquel intercambio que hay de bienes y de servicios que hay entre los países, ¿ok? Este intercambio ha traído o ha desencadenado grandes fenómenos mundiales, entre ellos la globalización, que de alguna u otra manera ha incidido en el crecimiento exponencial de estas operaciones y, por supuesto, los países han tenido que de alguna u otra manera implementar controles para proteger sus economías internas, y bueno, esto ha traído como consecuencia las modificaciones en los regímenes que tienen cada país en cuanto a la entrada y salida de mercancía. Entonces, bueno, el comercio internacional lo que apunta es a controlar los flujos de mercancía, ¿okay? A través de los regímenes que vamos a comentar más adelante, a proteger las economías nacionales y a preservar los bienes de cada país. Eso es a lo que apunta el comercio internacional en cuanto a la instauración de los regímenes en cada uno de los países donde se aplica. Los regímenes aduaneros, según la Ley Orgánica de Aduana, cuya modificación se establece en la Gaceta Oficial 6507 del 29 de enero del año 2020, en su artículo 28, define a los regímenes aduaneros como las mercancías que ingresan o que salen del territorio nacional pueden ser destinadas a cualquiera de los regímenes aduaneros autorizados de acuerdo a los términos de la declaración ante la aduana. Entonces, bueno, es aquí donde contextualiza de alguna u otra manera lo que significa los regímenes aduaneros. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los diferentes tipos de regímenes aduaneros que se aplican bajo la legislación venezolana. Ahora bien, vamos a ver entonces cuáles son aquellos procedimientos legales que establece en este caso las aduanas para de alguna manera proteger ese paso de la mercancía en los países, pues en los diferentes países. Entonces, bueno, estamos aquí ante las vistas o ante la presencia de los regímenes legales en la importación y en la exportación. Entonces, estos son los procedimientos y obligaciones a las que son sometidas las mercancías que ingresan y salen del territorio aduanero. Por supuesto, en la ley orgánica de aduanas establece claramente en su artículo 28 que las mercancías que ingresan y salen del territorio nacional pueden ser destinadas a cualquiera de los regímenes aduaneros autorizados de acuerdo a los términos de la declaración ante la aduana. Entonces, bueno, aquí estamos dándole fondo y forma a lo que establece cada país, o en este caso en la legislación venezolana, a lo que es cómo se debería hacer o cuáles deberían ser los tratamientos que se le deben dar a la mercancía que pasa por nuestro territorio. Pues bien, ahorita vamos a hablar sobre los diferentes tipos de regímenes aduaneros que existen en nuestra legislación venezolana. Tenemos 6 tipos de regímenes, ¿ok? Los definitivos, los temporales, los depósitos fiscales, los de tránsito de mercancía, los regímenes aduaneros especiales y los regímenes aduaneros territoriales, ¿ok?
Estos dos últimos son de tratamiento especial. Los regímenes legales definitivos son aquellos que se le aplican a la entrada y salida de mercancía y que lo establece claramente el artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduanas. El artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduanas establece dos formas definitivas de regímenes. En este caso estamos hablando de la importación, que es la entrada de mercancía procedente del extranjero para permanecer en el territorio nacional durante un tiempo ilimitado. Al igual pasa con la mercancía que sale del país, en este caso se llama la exportación definitiva, que consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por un tiempo ilimitado. Los regímenes temporales, al igual que los definitivos, se establecen en dos tipos de mercancía: la que ingresa al territorio nacional y la que sale del territorio nacional. ¿Okay? Estos tipos de regímenes, el tratamiento legal que se le da es que no se pagarán algunos impuestos correspondientes por la ley. ¿Okay? En cuanto a la reexportación, pagará las tasas y derechos causados antes de ser reexportado. Y en la reimportación no se aplicarán los requisitos ni las obligaciones que rigen por la ley en cuanto a las mercancías de importación. Los regímenes de tránsito es otro tipo de regímenes establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Aduanas, es donde establece que cuando la mercancía circula dentro del territorio aduanero, esta desde una aduana a otra, esta tiene una particularidad, que hay una suspensión del pago del tributo. Por supuesto, esta se da bajo dos modalidades. Una, a través del tránsito del territorio nacional, que es cuando pasa la mercancía de una aduana a otra dentro del territorio, y la otra es cuando se da con el tránsito internacional, quiere decir que la mercancía solo pasa por el territorio nacional, solo va de paso. Entonces, bueno, estas son las dos modalidades en las cuales se da lo que es el régimen de tránsito. Tenemos por otro lado los regímenes aduaneros especiales. Hay varios tipos: almacenes y depósitos aduaneros, los suspensivos, ¿okay?, los devolutivos, los remisivos y los liberatorios. Vamos a definir cada uno de ellos en la medida que vamos desarrollando esta exposición. En los depósitos, bueno, regímenes aduaneros vamos a hablar sobre los regímenes aduaneros especiales. En este caso comenzaremos con los almacenes y depósitos aduaneros. Existen tres tipos, en este caso de regímenes bajo esta categoría que tenemos, en las cuales el primero, los almacenes libres de impuestos, o lo que nosotros llamamos los duty free shop, ¿okay?, que se autorizan los establecimientos comerciales a depositar determinadas mercancías, tanto nacionales como extranjeras, en las zonas primarias aduaneras ubicadas en los puertos o aeropuertos internacionales, para ser, por supuesto, expedida directamente a aquellas personas que están de tránsito en el país y que, bueno, va a formar parte del equipaje acompañado. ¿Okay? Esta es una de las modalidades de los regímenes aduaneros en cuanto a los almacenes y depósitos como tal. Tenemos también los depósitos aduaneros o los inbound.
Esto establece que las mercancías extranjeras o nacionales son depositadas en lugares destinados para estos efectos. Por supuesto, sin el pago de impuestos de importación ni la tasa de servicio aduanero, bajo la potestad, por supuesto, aduanera, con el objeto de prestar un servicio al público para su venta en los mercados nacionales e internacionales. Su permanencia no debe ser mayor de un año en estos depósitos. Los depósitos temporales, que es la última categoría de estos regímenes especiales, específicamente de almacenes y depósitos aduaneros, son las mercancías, en este caso, que están a objeto de operación aduanera, que son depositadas de manera provisional en los recintos cerrados, silos o áreas cercadas o delimitadas ubicadas en las zonas primarias aduaneras o en los espacios geográficos próximos a las oficinas aduaneras, hasta que los interesados cumplan con los trámites que no deben. Ahora seguimos con los regímenes especiales, específicamente los suspensivos. Dentro de los suspensivos tenemos el de admisión temporal y el de admisión temporal para perfeccionamiento del activo. En cuanto a la admisión temporal, esta se encarga de la introducción de mercancía al territorio aduanero nacional con suspensión del pago de los impuestos de importación, con la condición, por supuesto, de ser expedida luego de haber sido utilizada sin haber experimentado alguna modificación. Esta sobre todo se da cuando se traen mercancías que son para exposiciones de eventos, obras en este caso de arte, fotografías y películas, máquinas e instrumentos, que no deben tener. En los regímenes especiales, específicamente el de admisión temporal que estábamos tratando hasta ahorita, la mercancía no puede tener una permanencia mayor a 6 meses. Si esta mercancía se logra o es modificada durante ese tiempo, pues debe ser de inmediatamente nacionalizada. Tenemos, por otra parte, la de admisión temporal para perfeccionamiento activo. ¿Okay? Esta se basa en la introducción de mercancía al territorio aduanero nacional con suspensión del pago de los impuestos de importación, que se someterán, por supuesto, a una transformación, modificación, reparación o ensamblaje para ser reexpedida nuevamente para el uso, insumo de partes y piezas, que no debe permanecer por más de un año de permanencia en el país y, por supuesto, deben ser reexpedidas nuevamente. Dentro de los regímenes suspensivos especiales tenemos los de exportación temporal. Esto se basa en la exportación temporal de mercancías para ser reintroducidas luego de su utilización, por supuesto, en el exterior, sin ocasionar pagos de impuestos de importación, siempre que no haya experimentado algún cambio, y su permanencia no puede ser mayor de un año. Por supuesto, al igual que de admisión temporal, si esta mercancía es transformada o modificada durante ese tiempo de permanencia en el extranjero, pues deben ser consideradas en la modalidad de exportación definitiva. Por otra parte, tenemos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Okay? Esta se basa en que la exportación de mercancía es de manera temporal,
que se someten a una transformación, elaboración, reparación o ensamblaje para ser reintroducido otra vez al territorio nacional, causando gravámenes correspondientes al valor agregado más el total de los gastos causados hasta el puerto de llegada. Su permanencia, por supuesto, no puede ser mayor de un año. Dentro de los regímenes aduaneros especiales tenemos el devolutivo. ¿Qué significa el devolutivo? El reintegro de los impuestos de importación, lo que nosotros llamamos el drawback. Las personas que realicen la exportación podrán obtener la devolución de los impuestos arancelarios que hayan gravado la mercancía utilizada en el proceso productivo, siempre y cuando sean pagadas por el exportador. Bueno, aquí tenemos entonces los regímenes especiales remisivos, que se dividen en dos: la reposición con franquicia arancelaria, que ésta se encarga de importar mercancía por una sola vez, con liberación de los pagos de impuestos de importación. Esto, por supuesto, el equivalente en cantidad, descripción, calidad y características técnicas respecto a los cuales se usaron en la producción de mercancía exportada. Esta, por supuesto, tiene 180 días para importar bajo este régimen y un año para exportar. Por otro lado, tenemos dentro de los regímenes remisivos el de sustitución de mercancía. ¿Qué significa esto? Que la sustitución de mercancía va a estar basada en la introducción de mercancías extranjeras al territorio aduanero nacional con liberación de impuestos. Esto siempre con el objeto de reemplazar aquellas previamente nacionalizadas que resultan defectuosas o con diferentes especificaciones que deban retornar al extranjero. Por supuesto, en caso de impuestos mayores, en este caso, se exigirán el pago de la diferencia de los impuestos. Entonces aquí tenemos los dos tipos de clasificación de regímenes aduaneros, específicamente el remisivo. Y finalmente vamos a hablar sobre los regímenes aduaneros especiales, específicamente los liberatorios. ¿Okay? Liberatorios porque se liberan del pago de impuestos arancelarios en materias de importación y de tasas aduaneras. En este caso tenemos las exenciones y las exoneraciones. Las exenciones son mercancías exentas de impuestos de importación y del pago de tasas aduaneras, por supuesto, destinadas al uso específico del presidente de la República, que ingresan a las zonas o puertos libres, francos o depósitos in bond, que ya lo hemos tocado antes, previa obtención de permisos, certificados y registros que están avalados en la legislación sanitaria, agrícola y pecuaria, la legislación de, este caso, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y de armas y explosivos. Por otra parte, tenemos las exoneraciones. Estas, por supuesto, están concedidas al Ejecutivo Nacional. Estas son mercancías exoneradas de impuestos de importación y de tasas aduaneras, solicitadas por expresidente de la República, por instituciones religiosas, por funcionarios diplomáticos y de servicio exterior, y por organismos del sector público, las cuales deberían ser utilizadas exclusivamente por el beneficiario para un uso específico. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto damos cierre a la parte de los regímenes aduaneros, tanto regulares como especiales. Y bueno, aquí vimos una gran gama de especificidad que se le da a la mercancía cuando ingresa o sale del territorio venezolano.